Bienvenidos a T Digital. Ya iniciamos con una hora más de información de tecnología. Gracias por ser parte de nuestros amigos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Antes de empezar con el episodio de hoy, les quiero comentar que como ustedes pueden ver en este momento en el video, tenemos una lista de todas las entrevistas TICS, es decir, donde nos tomamos un té con aquellos colegas, ingenieros, ingenieras, que nos hablan de su carrera, nos hablan de temas de actualidad, y es muy importante que ustedes vayan y revisen. La primera entrevista que tenemos haya sido con don Ignacio. La segunda entrevista que ustedes pueden encontrar es con Sakima. La tercera entrevista, si no me equivoco, es con doña Alejandra. Aquí está cargando poco a poco. La cuarta entrevista es con don Edgar. La quinta entrevista es con Stephanie. La sexta con Esteban Mora. Esteban Mora, quien es un amplio manejador de temas de redes sociales. La séptima entrevista, una entrevista de lujo, al igual que todas las anteriores, con doña Sandra Kaufman desde la NASA. También tenemos la octava entrevista con don Salomón y la novena entrevista es la entrevista que vamos a tener el día de hoy. A pesar de que es nuestro episodio número 20 de la tercera temporada, es nuestra entrevista número 9. Así que vamos a la entrevista del día de hoy. En T Digital es momento de iniciar con el tema de fondo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es curioso iniciar siempre con este saludo porque un día he estado recorriendo algunos videos en YouTube y no soy la única persona que inicia así, entonces voy a tener que cambiarlo. Buenos días, buenas noches. Ana, bienvenida. Qué gusto tenerte acá en el podcast. Muchas gracias, Randy, por invitarme. Más bien, encantada de participar en tu programa. No, gracias. ¿Quién es Ana? Ana, es una colega informática que además está certificada CCNA, también certificada ITIL Foundation en IT Service Management, y además es compañera de la maestría que estamos llevando sobre ciencias de la educación con énfasis en docencia. Ana, qué bueno de verdad poder conversar con vos. Es un placer, Randy. Como le decía, cuando usted me invitó, yo no tengo experiencia en docencia, pero mi enfoque es eventualmente poder insertarme en esta área y ese es el propósito de estar en la maestría, ¿verdad? Perfecto. A ver, cuéntanos un poquito más, ¿en qué tiene experiencia Ana Vega? ¿Quién es Ana? Bueno, te cuento. Estoy muy orgullosa porque yo soy, hablando de educación, producto de la educación pública, ¿verdad? Muy bien. Que en la maestría hablamos mucho de estos temas sobre la educación pública, la educación privada y sus diferencias, ¿verdad? En la actualidad. Pero siento que soy de esa generación afortunada de la educación pública, em, tanto escuela como colegio. Me especialicé en ingeniería de sistemas en la UAN, que es una universidad privada. Desde que salí básicamente del colegio, casi que comencé a trabajar en la Universidad de Costa Rica, entonces allí la parte académica es bastante fuerte, se aprende mucho en muchas áreas, ¿verdad? Tanto de aspectos administrativos, académicos, de investigación. Entonces, todas estas áreas están enriquecidas de alguna u otra forma, ¿verdad? Permeadas por la Universidad de Costa Rica, de lo cual me siento muy orgullosa de trabajar para esa institución. Perfecto, Ana. Em, s- Perdón, ok. dime. No, te iba a comentar que soy CSNA de la universidad también y que esto es una parte importante para mí en lo que en mi trabajo habitual de la universidad, ¿verdad? Entonces, es un área fuerte, igual que lo de la certificación de ITIL es muy importante porque nosotros nos debemos al usuario, a los procesos, ¿verdad?
Y es muy importante tener todas estas áreas, además del bachillerato de ingeniería de sistemas, ¿verdad? Básicamente es eso. Claro. Ana, hoy en día estamos en un momento importante y te voy a decir cuál es mi punto de vista. La pandemia nos puso de cara a aplicar sí o sí las tecnologías, pero también nos puso de cara que como país tenemos una endeble tarea que tenemos que solventar, ¿verdad? Tenemos que trabajar en ella, más en educación. ¿Qué opinas? Eso es así, Randy. Yo siento que la pandemia, me parece, ha, ha sido una bendición de toda la parte negativa, Ujú. porque ha obligado a traer a la gente a este proceso, ¿verdad? Que estamos bastante, pues, rezagados y esa es una realidad que tenemos que afrontar y nos puso a todos a trabajar, a resolver esas deficiencias, ¿verdad? Es un camino largo, pero hacía falta un impulso. Es desafortunado, ¿verdad? La pandemia y todo lo que ha pasado, pero ese era tal vez el detonante que se necesitaba para que se tomaran las medidas a comenzar a trabajar realmente, en la educación virtual, en la alfabetización digital, porque en eso desafortunadamente estamos pues bastante rezagados. Nos hemos dado cuenta en la mayoría, gracias a la instrucción de muy buenos profesores, para mi gusto, que hay brechas muy grandes, de verdad, que incluso hay brechas en términos territoriales, hay brechas en términos de conectividad. Nosotros tenemos algunos compañeros que han topado con esos inconvenientes. Así es. Bueno, la brecha digital, ¿verdad? Se puede ver desde varias aristas, además de aquella desigualdad en acceso en Internet, tiene que ver con el uso de las tecnologías, ¿verdad? Muy bien. El acceso a las tecnologías en los equipos como tales y una cosa muy importante, la calidad de, del Internet, ¿verdad? No solo tiene que ver con que yo tenga una conexión, porque mucha gente dirá, bueno, todo el mundo tiene un celular, pero eso no implica que usted tenga la capacidad de datos para poder enfrentar una clase de 1 hora, de 45 minutos. Entonces, estas aristas son las que creo que la educación del país se ha visto afectada en muchas maneras, ¿verdad? Inclusive un punto muy importante es el uso de las tecnologías. Y no solo desde el vista de estudiantes, sino inclusive desde los docentes, ¿verdad? Eso te iba a decir y te iba a comentar eso, que como los docentes, a ver, yo tengo una mamá que es docente, terapista de lenguaje, y se enfrenta a una situación bastante interesante, porque ella, aparte que bueno, ya es un poquito mayor, ella, la clase era de uno a uno, y de cómo enseñarle a hablar al chico, entonces ahora pasar a la virtualidad se le complica mucho. Y ahí es donde los profesores también presentan una brecha, ¿verdad? Que no estaban capacitados y nos hemos dado cuenta de eso en la maestría. Eso es un tema muy importante, especialmente porque la brecha generacional hace que ciertas personas tengan aún mayor dificultad para aprender el uso de las tecnologías, ¿verdad? El uso de ciertos programas o inclusive pasar sus técnicas a la virtualidad, ¿verdad? Como el ejemplo que estás dando, Ah, que no es fácil, ¿verdad? Adaptar esas cosas. Y hay personas que necesitan un mayor acompañamiento. Creo que ese es un punto que se debe solventar en todas las áreas porque no todos tienen las competencias necesarias para poder hacer su trabajo de forma virtual, afrontar el teletrabajo. un tema muy interesante. El otro día, dentro de uno de los podcasts que vamos a dejar aquí el link para los que están viendo hablábamos que efectivamente a nivel del sector público, en el Ministerio de Educación Pública, la brecha es muy alta, tanto que el 33% de los alumnos no tienen conectividad del todo, es decir, no tienen ni equipo tecnológico, no tienen ni conectividad y no tienen acceso a las tecnologías. Entonces, por eso el MEP toma esta segunda decisión de parar el curso y tratar de implementar eso. Pero más allá de eso, ya hablamos que los profesores tienen que capacitarse también. Tenemos que tomar en cuenta el reto y cómo podemos aportar nosotros, porque nosotros, bueno, tenemos la dicha de estarnos formando, pero ¿cuál puede ser nuestro granito de arena para ellos? ¿Qué podemos hacer, Ana? Eso es parte de la maestría, ¿verdad? Claro. Poder colaborar con los compañeros docentes y
eventualmente, bueno, mi meta con los estudiantes, inclusive con aquella población mayor, ¿verdad? Que tal vez cuando uno piensa en educación, piensa en gente joven, Sí, pero el proceso educativo no se termina, ¿verdad? La formación nunca para. Necesitamos también que las personas adultas formen parte de ese proceso de enseñanza de las enseñanzas digitales, que ellos también tengan estas competencias. Esto creo que muchos de nuestros colegas deberíamos de enfocarnos en eso, ¿verdad? De apoyar en el crecimiento a nuestra sociedad en esas áreas. que yo, entonces ahí viene un tema que hemos estudiado bastante y que creo que los profesores nos han reforzado, que es el tema de la inclusión, ¿verdad? Ya sabemos que hay brechas digitales, ya sabemos que existen problemas, pero el tema de la inclusión, en donde tenemos que tomar en cuenta lo que vos mencionaste, es la edad, ¿verdad? Para que ellos se puedan adecuar a las tecnologías y la pandemia particularmente o este momento nos dijo, mira, hay problemas graves y la inclusión tiene que ser un factor que tienen que tomar en cuenta para que el país avance. Eso es definitivamente necesario. Algunas veces pensamos que la inclusión de diferentes, desde perspectivas muy simples, ¿verdad? Y damos por hecho de que las personas, inclusive algo tan sencillo, saben mandar un correo electrónico, saben qué es un navegador. Hay muchas personas que no conocen estos lenguajes, entonces, si uno está colaborando con una persona, tenemos que comenzar desde lo básico, desde el lenguaje básico, de las tecnologías. Y algunas veces damos por sentado de que las personas manejan estos detalles que para nosotros tal vez pueden ser pequeños, pero para ellos son bastante grandes. Y estamos hablando de niños, adolescentes, personas mayores, ¿verdad? Ana, cuando vos estudiaste sistemas y ahora que estás con el tema de la maestría educativa, ¿qué te motivó para llegar a esa combinación interesante? Porque yo te confieso, digamos, en mi caso, a mí siempre me ha gustado la educación. Yo quisiera dedicarme a eso 100%, pero vos trabajando en el área de TI, ¿qué te motiva, digamos, para ligarlo con esta nueva carrera? Ujú. La motivación inició, ¿verdad? En un proceso de capacitación para compañeros, técnicos, que ellos hacen mucho trabajo de campo, muchos trabajos manuales, y resulta ser de que estos trabajos manuales dan datos que ellos los llevaban en papel, ¿verdad? Todas nuestras áreas pasan, o se pretenden pasar al área digital, y entonces resulta ser, que ya ellos necesitan usar, una tableta, usar Excel, y muchos no tenían conocimiento de esta herramienta, ¿verdad? Entonces, era un grupo de personas, jóvenes, hasta personas de ya bastante edad, ¿verdad? Que tienen muchos años de trabajar para la universidad, que no estaban en contacto con esto, y entonces los capacité en esta área, y me pareció muy interesante darles ese insumo, ¿verdad? Que además fue como muy gratificante ver, uno, que ellos aprendieran, y dos, que ellos verbalmente decían: "Ah, muchas gracias, porque ahora sí puedo". Ah, Entonces, eso, no sé, como que dije yo, qué nació. bonito, ¿verdad? Sí. Poder aportar conocimientos que uno tiene, ¿verdad? Que uno da por sentado, a otras personas. A mí particularmente, yo creo que dentro del currículum de la carrera de sistemas debería estar una parte o un curso de didáctica, un curso de enseñanza, porque cuando yo me gradué, yo salí y empecé a dar clases y me decían profesores curiosos, Ujú. nosotros los ingenieros de sistemas tenemos el conocimiento técnico, sabemos cómo hacer las cosas, sabemos cómo desarrollar, pero no sabemos cómo enseñar. A mí realmente me ha ayudado bastante. El saber cómo enseñar Qué es, interesante eso. claro, Ujú. Randy, no sé si te pasó durante la carrera, que inclusive tuvimos docentes que nosotros sabíamos que se desarrollaban perfectamente en su eran muy área, buenos. gente reconocida, y en clase uno decía, ¿verdad? Que ya uno sentía que no No lograban sabía. transmitir lo que ellos, ujú. Exacto. No sé si te pasó también.
Sí, sí, me pasó muchas veces y es lo que pasa, ¿verdad? Casi para toda la mayoría de carreras técnicas, porque no nos preparamos para educar, para transmitir conocimientos, ¿verdad? A mí eso me Ujú. enfrentó, me puso a reflexionar y yo tengo que estudiar docencia o prepararme, porque antes de estudiar la maestría, recuerdo que llevé unos cursos de cómo enseñar. Antes de llevar la maestría ya tenías cierto conocimiento, entonces. Sí, había tenido que llevar algunos cursos porque, como te digo, a mí esto de la educación me fascina y sé que es un gran reto. Es un gran reto porque tenemos una responsabilidad muy grande, no solo preparar estudiantes, sino también, ya cuando vamos a primaria y secundaria, formar estudiantes. Porque de ahí la vida hoy en día es muy complicada. O sea, esta idea de ser youtubers hay que sacársela de las cabezas a ellos, ¿verdad? Ocupamos gente emprendedora. Eso es un tema un poco delicado, ¿verdad? Y tiene razón, cuando yo di esa capacitación, al final de la capacitación yo dije, qué experiencia más bonita, pero también sentí que, dije yo, les quedé debiendo algo, pero yo no sabía exactamente qué, ¿verdad? Este, Aunque bueno, al final el objetivo se logró, pero yo sí sabía que algo hacía falta y en la maestría hemos aprendido mucho, desde sociología, psicología, muchos términos educativos, muchos reglamentos que yo ni siquiera sabía que existían o que el MEP y los docentes tienen que llevar. Y ahí también es parte de la consideración que ahora también siento aún mucho más por los docentes, ¿verdad? Porque desde afuera uno dice, qué sencillo, ¿verdad? Nada más dan a clase y terminan, ¿no? Pero el trabajo es muchísimo más extenso. Preparar una clase tiene muchísimo trabajo. Y ahora desde la virtualidad aún más, porque se tienen que buscar técnicas, metodologías para que el estudiante pueda entender lo que no se está haciendo en presencial, porque definitivamente hay una diferencia. Sí, sí, sin duda. Creo que nosotros, yo particularmente me siento muy comprometido y creo que tenemos un reto muy grande. Nosotros como informáticos, que podríamos decir que tenemos una pequeña ventaja. Y a qué me refiero con pequeña ventaja? Y es que para nosotros las tecnologías son del día a día y aplicar Ujú. para enseñar cuesta, o sea, cuesta adecuarse a ellas, sin duda. Se ve en todas las áreas y uno de los objetivos de la educación es de verdad formar a estudiantes para que formen parte de la comunidad, ¿verdad? Por Universal, supuesto. pero tal vez de una forma, como usted dice, más emprendedora, más productiva, este, tal vez desde un enfoque más realista, ¿verdad? No todos los que son youtubers ganan un montón de plata, ni pueden vivir de ello. Hay Sí, claro. que hay que ser realistas desde ese punto. Este, y tenemos que de cierta forma, creo que, vincularnos con ellos. O sea, si a ellos les gusta utilizar, por ejemplo, YouTube, ver cómo, la nueva conocimiento, la nueva información, tengan como parte del proceso, ¿verdad? O guindar un video en YouTube y entonces ya eso va a ser una motivación extra para que ellos quieran aprender o desarrollar algo más o mostrar algo, pero no que ese sea el fin único, solo una parte de la motivación. Entonces, como Perfecto. docentes o como futuros docentes o como Sí. docentes en su caso, se pueden utilizar esas motivaciones para que el estudiante pueda eh, eh, aprender, ¿verdad? No, yo coincido con vos, o sea, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande eh, ya en el campo de la docencia porque tenemos que buscar cómo llegarle a los chicos, cómo llegarle a los adolescentes, cómo llegarle incluso a los adultos que hay que llegar a educar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decirle a un niño, mira, en YouTube está tal video, pero tiene que ser un video animado que capte la atención. A un adolescente tal cosa, pero que tiene que tener un contenido que le llame la atención y Ujú. pues, a un adulto mayor que tiene que tener un contenido que vaya acorde a su nivel de captar o de aprender
despacito para que pueda llegar bien uno a lo que uno quiere enseñar, ¿verdad? Eso es un reto muy grande. Eso es muy importante, ese reto, que además creo que va muy influenciado con la actitud hacia las tecnologías, porque algunos pueden tener una actitud como, qué miedo, o no sé, o qué vergüenza que me tengan que estar explicando qué pasa, digamos, con la gente mayor, ¿verdad? Claro. La gente joven es como, tiene menos vergüenza para preguntar o bien que me explique, pero algunos tienen miedo de, ¿verdad? De decir, ¿y si me equivoco? ¿Y si estoy haciendo esto mal? ¿O y si no va a funcionar? Creo que también es una cosa que hay que trabajar, es la actitud hacia las tecnologías. Eso me gusta mucho, Ana. Y ahora te quiero hacer una pregunta importante. Ok, espero que hayas visto los podcasts, si no, te dejo ahí, pero sé que que sabes cómo está el contexto actual en el país. Tenemos un reto muy grande. ¿Cómo podemos abordar ese reto tan grande que tenemos? ¿A qué me refiero? El tema de porque no tenemos enseñanza virtual, sino tenemos enseñanza a distancia apoyada con las tecnologías. Pero ¿qué Ujú. vamos a hacer ahora que tenemos un poquito más de conocimiento y que nos han enseñado los profes en la maestría? ¿Cuál es nuestro reto o qué le podemos decir a los educadores que van a ver esto en lo que se tienen que preparar? Qué pregunta más difícil, ¿verdad? Porque creo que no, la respuesta no es sencilla para todos, ni para Ah, todos va a tener la misma solución, muy bien. pero definitivamente sería, docentes, lo que ustedes saben, lo saben muy bien, ¿verdad? Busquen, como usted dice, herramientas para apoyar los procesos de aprendizaje. Es decir, no nos podemos quedar exactamente con lo mismo. PowerPoint, ay, no me acuerdo, Prexy, que hubo una época en que se usó un montón. Tenemos que ir Menti, más allá. Menti, sí. hay que ir a Hay, Menti, a hay, Kahoot. exactamente, hay que variar y ampliarnos, ¿verdad? Claro. Creo que eso sería como lo más importante. ¿Y por qué digo que el abordaje es diferente para cada uno? Porque también como existen formas en que los estudiantes aprenden, hay distintas formas en que los estudiantes, docentes también enseñan, ¿verdad? Entonces, lo, sería eso, explorar herramientas que nos ayuden a los abordajes de los contenidos. Ahora, como informáticos, hay un curso que a mí me gusta mucho que se llama Ética Profesional y particularmente hay un término muy bonito ahora que es ética digital. Como informáticos tenemos un reto todavía más grande y es guiar a la población o guiar a sus profesores en el uso correcto de las tecnologías. ¿Qué pensás de ese tema? ¿Cómo ves el tema de la ética digital en este momento? Siento que es un tema que todavía está muy flojo en todas las áreas, Okay. porque no tenemos tanta legislación al respecto, empezando por ahí. Lo segundo es que las personas consideran que el uso de la información no es tan importante. Mis criterios, mis opiniones, pueden afectar a otra persona, ¿verdad? Okay. Desde las noticias falsas, levantar falsos juicios sobre otras personas, Claro. inclusive en nuestra área que tenemos que tener mucho cuidado del uso de las informaciones personales, incluso desde la empresa. Son demasiados detalles que creo que las personas en general no están conscientes. Nosotros pues tenemos un poco más de información al respecto, pero creo que es un tema que necesita ser expuesto al público en general, no solo en el área docente, sino también para todas las personas. Sí, sí, yo le decía a los colegas que particularmente uno tiene que quedarse con las herramientas oficiales. Es decir, si en una escuela, bueno, para el Ministerio de Educación Pública la herramienta oficial es Teams, es Microsoft. Entonces, si esa es la herramienta oficial, hay que ajustarse a ella. ¿Por qué? Porque Teams tiene una particularidad muy importante. Está la parte de en computadora, pero también está la parte en el smartphone. Entonces te puedes comunicar por ahí. Entonces, no hay que
pasar la línea. ¿A qué me refiero con línea? Que no debemos invadir la privacidad, ya sea de nuestros estudiantes, con el tema de utilizar WhatsApp, por ejemplo. Entonces yo diría que hay que Sí, muy importante. establecer los límites, ¿verdad? Teams, y después también para temas educativos hay que considerar y evaluar muy bien si yo podría utilizar Facebook como una herramienta de aprendizaje. ¿Por qué digo evaluar bien? Porque Facebook ahorita tiene una opción de Facebook Classroom, ¿verdad? Que es como el Google, que te ofrece herramientas educativas, pero si ligas el Facebook vas a tener acceso al perfil personal de las personas. Ya sabemos que los estudiantes, quizás adolescentes, no utilizan Facebook, se va más por Instagram y todo eso, pero hay que separar y la línea es muy delgada. Hay que ser muy cuidadosos con el uso de la información, definitivamente. Muy bien. Y un punto muy importante en ese acotamiento, el uso, por ejemplo, de WhatsApp, también es los horarios, ¿verdad? Claro. Algunas veces extralimitamos el uso de esto, inclusive a nivel de empresa, y esto puede provocar un agotamiento. Ya de por sí los estudiantes, ¿verdad? Que están haciendo sus guías en casa y que se conectan a llevar las clases virtuales, este, ya ellos sienten una presión, ¿verdad? Que dicen, no, es que tengo que mandar este trabajo, mandar esto otro. Y entonces, además, si son bombardeados por otros medios, su agotamiento mental debe ser bastante terrible. Entonces, sí es algo en que en general debemos de tener cuidado. Bien. Ana, a pesar de que somos tecnólogos, yo creo que alguna vez lo comenté en algún curso, me parece que en este contexto actual hemos desaprovechado una herramienta que hace muchos años fue parte de la tecnología, pero que hoy la gente quizás no le da la importancia. Pero a mí me encanta, me fascina, y es la radio. ¿Qué piensas? ¿Por qué no le dimos ese uso a la radio en este tema de la pandemia? No sé, pero ahora que usted lo menciona, la radio es un medio increíble. Llega Claro, definitivamente a cualquier lugar, sí, ¿verdad? exacto. No tiene aquel problema de infraestructura o de datos, llega a cualquier hogar. Creo que no se ha utilizado porque cuando se piensa en virtualidad, básicamente se piensa en Se internet y una descarta. computadora. Sí, entonces creo que ese es el asunto, pero sí es una herramienta muy, muy buena. Me acuerdo hace muchísimos años que había, creo, no sé si todavía existe, una cosa que se llamaba Escuelita y Escuela para explicaban todos. un montón Escuela para Todos, sí, cierto. Y me acuerdo que explicaban un montón de temas. Exacto. Escuela para Es todos. algo que se podría retomar y que podrían retomar en algún, no sé, me parece genial. Sí. A mí, yo particularmente me declaro una amante de la radio. De hecho, T Digital, el programa nació como podcast en una radio libre, Soundtrack, y después pasó a radio 96.3 y ahí estuvimos durante más de un año. Y ese tema de Escuela para Todos lo daban en el famoso Radio Reloj a las 6 de la tarde, Radio reloj. y Escuelita para Todos. Era hermoso. Yo me pregunto, ¿por qué no lo están utilizando? ¿Qué les falta? No, creo que es un descarte por default que se está haciendo, que es este virtualidad tiene que ser internet y computadora, cuando en realidad hay muchos medios. También, y creo que sí se está utilizando la televisión nacional para Sí. llevar enseñanza. Algunos Al, canales. al menos eso es un punto positivo, pero sí deberían de retomarse estos medios, que de todos modos las señales son pues del Estado. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo y sí lo veo como una necesidad. De hecho, si aquí nos está viendo algún personero del MEP, los insto a que de verdad hagan acuerdos, porque sabemos que existe el ICER, que es el Instituto de Enseñanza Radiofónica, pero no le han dado la importancia o no lo han utilizado como herramienta para llegar a ese 33% que hace falta, ¿verdad? Que me parece importante. Lo que hay que hacer son contenidos adecuados, bien explicados en radio, en audio y con un seguimiento en papel o libros. Sí, es muy importante. Porque además, siendo realistas, que se lleve la infraestructura necesaria a esta población que hace falta,
Tal vez técnicamente no es difícil, pero sí es una inversión económica que no sabemos si el Estado puede pues afrontar. No sé si Fonatel podrá tomar ese riesgo o el ICE o las municipalidades de cada región, ¿verdad? Claro. Bien, Ana. Vieras que dentro del programa había una sección donde teníamos invitados de lujo, como vos, y como eran informáticos, les hacíamos 7 preguntas, 9 preguntas. Ok. No, perdón, 7 preguntas, sí. No sé si me permites iniciar con las 7 preguntas. Son muy bien vacilonas y es para que se den cuenta, digamos, todos los radioescuchas que como informáticos también hemos pasado por momentos curiosos y tenemos cosas que recordar. ¿Te parece? Adelante, adelante. La primera pregunta es, ¿cuál curso de la U más difícil para vos, que más te costó? El que más me costó. Oh, qué buena pregunta. Aunque no lo crean, es un curso que es de nuestra carrera, pero fue Ajá, el de contabilidad. Ah, el de finanzas. ok, Yo la verdad es que es parte de la carrera y fue un poco complicado ese curso para mí, sinceramente. muy bien, no, perfecto. ¿Qué programa de televisión recomendarías? Programa de televisión. Sí, Vieras programa o que hace, serie. Bueno, no de televisión porque ya casi nadie ve televisión, ¿verdad? Estamos... sí. Bueno, si tuviera que recomendar algo, de en cuando, ahorita, me parece que Canal 13 Ajá, transmite algunos programas educativos. Eh, si no me equivoco, por ahí pasa DW, que es de documentales, me parece súper informativo. Y si no me equivoco, también hay unos programas que se llaman eh, Tayo, que es de un bus, que creo que es para enseñanza del inglés y me parece que es muy entretenido. ok. De hecho, de W yo tengo un dispositivo, un Roku, y en el Roku lo que tengo instalado es un canal de DW. A mí me encantan esos documentales y mi esposa también pasa viendo. Bien, Es increíble porque aunque son alemanes, ¿verdad? Ellos se dan la tarea de traducirlos al español. Entonces, ese canal en particular está en YouTube también, me parece fantástico. ok, la siguiente pregunta que teníamos era una frase célebre que siempre tengas presente. Y una frase célebre puede ser de una persona famosa o incluso yo a veces le decía a los invitados, bueno, una frase célebre que le haya dicho su familiar o un familiar, su mamá o su papá, cualquier persona, una frase célebre para vos. Ay, Randy, no recuerdo ninguna frase célebre. Una que te haya dicho algún familiar o algún conocido. Eh, Verás que soy algo refrán, ¿verdad? como el Chavo, como el Chapulín Colorado, que él trataba de decir un refrán, pero nunca lo decía bien. Pero mi frase favorita es algo así como, lo que eres delante de Dios, eso es lo que eres. Muy bien, buenísima, sí, buenísima. A mí me encanta la espiritualidad y soy muy creyente y me gustó esa frase. Un libro o un texto de la carrera que nunca olvidaras, digamos, un texto de la carrera que dices, "Jue pucha, ese libro, El libro de Java, que de hecho todavía lo conservo. el de Date". Era una enciclopedia, sí. Muy bien, así a mí, yo también lo tengo por ahí y me parece que es genial. A propósito, ahorita, digamos, el libro de Java que uso para dar clases es el de Alfa y Omega, muy bueno, que lo distribuye Rodrigo Muñoz. Ok, a ver, un libro que pudiera recomendarle a cualquier persona. Un libro que vos decís, mira, este libro me encantó y a cualquier persona se lo recomiendo. Un libro de cualquier área. Cualquier área. Definitivamente sería Un Mundo Feliz. Un mundo feliz, ¿de quién es? No. Es impresionante. Ah, no me acuerdo el nombre, déjame ver. Pero este libro, Un Mundo Feliz, es un libro muy futurista. Fue escrito Ok, por ahí de los 40
Adults Who Gravity. Play. Ah, Y habla sobre la clonación y sobre cómo la humanidad se puede mecanizar, sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. qué interesante. No lo había escuchado y me lo voy a llevar de tarea. Un tema, la siguiente, nos faltan solo dos. Un tema que le recomendarías a cualquier persona que es importante que vaya a estudiar en este momento. Ojalá tecnológico. Ujú. Un tema importante. Todos los temas en el área de las tecnologías es importante. Déjame pensar un segundo. Claro. Si están interesados realmente, por ejemplo, especializarse en programación, Ajá. por ejemplo, les recomendaría que aprendan bases de datos, porque siempre he creído que las bases de datos es el corazón de los programas. Si no entendemos qué es lo que está sucediendo allá atrás, detrás del código, siento que la parte de análisis y la parte de lógica se puede perder. Entonces, que de hecho es una eh, tal vez deficiencia que he visto en los estudiantes que nos llegan para hacer prácticas de colegios. Okay. Sus conocimientos de base de datos es básicamente nula o muy poca. Entonces, aunque sea que los se pongan a hacer a trabajar en HTML, si ellos no saben qué hay allá atrás, siento que están como perdidos. Entonces, son afortunados cuando llegan con nosotros porque los capacitamos en ciertas áreas para que ellos puedan trabajar. Pero si a ellos les enseñaran esas pequeñas cosas o esos fundamentos en los colegios técnicos, creo que su formación sería aún más fuerte. No he revisado su currícula para ver si bases de datos está dentro de su programa, pero me parece que es un tema sumamente importante. No, de hecho, coincido con vos y no lo había visto. Esa idea que acabas de plantear no lo había visto desde ese punto de vista, que las bases de datos es el corazón de todo software. Y efectivamente, si tenemos una base de datos bien configurada, incluso me da pie para ir a poder practicar Machine Learning, a poder practicar analista de datos y que la base de datos no tenga que sufrir muchas modificaciones, ¿verdad? Exactamente. Vea el libro Eso que me tengo aquí a mano. parece formidable. Introducción a la minería de datos. Todo un tema, ¿verdad? Sí, lo tenía ahí porque tengo que preparar un curso. A mí me encantan los libros y siempre me apoyo en los textos. Y ahora que lo acabas de mencionar, yo ve qué curioso, ¿ah? Ahorita que estoy trabajando en eso, no le había visto ese detalle. Efectivamente, es el corazón de los sistemas. Sí. Siempre, de hecho, creo que la primera vez que lo digo en voz alta, pero si una base de datos está bien configurada y yo entiendo qué es lo que hay ahí, a la hora de hacer código, a la hora de ya sentarme a programar, todo va a funcionar de forma más fluida, porque si no hay que comenzar a hacer remiendos para poder obtener la información que necesito. Sí, sí, efectivamente. Y es que hoy en día, por eso, digamos, Microsoft es tan importante porque te subió el Azure y el Azure te da la opción de que puedas tener tus bases de datos ahí y practicar analítica de datos y Machine Learning con todo ese montón de información. Y hoy, razón por la cual Facebook y Google valen lo que valen, ¿verdad? Porque tienen muchísima información dentro de su base de datos. Exactamente. Qué bueno. Básicamente tienen nuestra vida ahí. Ok, tema que deseas estudiar, que recomiendas estudiar, entonces bases de datos. Déjame buscar la séptima pregunta. Ya pasamos por curso, es que no las dije en orden. Curso que más te costó de la carrera, ¿verdad? Ya mencionaste, que era finanzas, el programa, los de Sí. la frase cel. Tal vez las personas se preguntarán que por qué finanzas los llevamos de los de sistemas, pero creo que es muy importante fortalecer todas nuestras áreas y nuestra profesión es apoyar muchas otras profesiones, Ujú. ¿verdad? A pesar de que puede tener su propio desarrollo,
nuestra profesión es valiosa porque puede apoyar todos los otros áreas del conocimiento. Ok, y la última, que creo que no te la había dicho, era profesor o profesora de la carrera que te haya enseñado algo que dices, todavía lo estoy usando. El profesor Rogelio, no recuerdo el apellido del profesor Rogelio, pero él fue el que, con el que aprendí a programar, Progra 1. Ok, Y yo dije, el que no aprendió con este profesor, no aprendió con nadie, porque su forma de explicar era increíble, y los fundamentos de la programación, a pesar de todas las cosas que uno le puede agregar después, ah, se siguen utilizando. qué Lo bueno. básico, si usted lo aprendió bien, te va a ayudar a seguir profundizando en los lenguajes pues, de programación. Vamos a ver si Entonces, es sí, el fue Rogelio que profesor yo Rogelio. conozco. Estoy muy agradecida con él. Rogelio García. No. No estoy segura. Es de Cartago, solo recuerdo Ah, eso. debe ser, Eh, es un colega, yo creo que sí es el Rogelio García, que incluso tiene una empresa y participó en el podcast de temas de geolocalización. Voy a buscarlo para ver al profe. No, lo que te voy a hacer es pasarte el podcast para que lo veas y me digas, sí, sí era ese, y si no, después hacemos la corrección. Ok. Bien, definitivamente tenemos retos muy grandes como informáticos, tenemos una responsabilidad muy grande. Yo siempre lo he dicho y se lo digo a mis alumnos, nosotros tenemos que tratar de corregir y educar de forma amable a nuestros familiares y amigos porque las tecnologías son una herramienta y puede servir para el bien o para el mal, como el cuchillo. Ujú. Nosotros que se le saque el máximo provecho. Sí, y una cosa importante con respecto a la maestría y las tecnologías, ¿verdad? Ujú. Es que he aprendido es lo del pensamiento crítico, que en realidad no sabía que lo tenía, pero está ahí. El concepto como tal. Ok, buenísimo. Y es de verdad enseñarle a los estudiantes que hay que tener este pensamiento crítico a la hora de tener acceso a todo ese mar de información que tenemos a través del Internet. Y lo podemos ver ahora, especialmente, ¿verdad? Con lo de la pandemia, con el debate de las vacunas y tantos temas que salen alrededor de eso que uno dice, ¿de verdad la gente cree eso? ¿Verdad? Como los Creo que terraplanistas. sí, el pensamiento crítico de verdad es algo que hay que enseñarle a los estudiantes a discernir qué sí, qué no, y qué puedo exponer, ¿verdad? Libremente. Y también volviendo al tema legal que preguntaste ahora, tiene consecuencias legales también muchas cosas. Buenísimo, ¿no? Comparto 100% eso. Hay un meme, una imagen muy curiosa o un chiste. A mí me gusta mucho decir chistes. En algún momento voy a hacer un monólogo como informediante, pero decía que hay personas que lo único inteligente que tienen es su smartphone. Ojalá que no nos pase. Ojalá que eso no se Ojalá, materialice. ojalá que no pase exactamente. Muy cruel, ¿verdad? No tengo que contar ese chiste. Demasiado. No. No. Agradecerte de verdad por el tiempo. Creo que aprendimos mucho de Ana Vega, una informática, una ingeniera que actualmente está sacando su maestría en educación. De verdad, nuevamente gracias por tu tiempo. Muchas gracias por invitarme, Randy. Más bien es un placer conversar con usted siempre. Yo tengo que, antes de darte la palabra para que cierres y nos recomiendes o digas, no, yo pórtense bien, tengo que recomendar aquí, a veces no se ve, esas son donde está el podcast, en Google Podcast, Apple Podcast, Spotify y ahorita en YouTube que subimos las entrevistas con colegas informáticos. Tenía rato de no hacer una entrevista, pero qué dicha que pudimos compartir con vos en estos casi 40, un poquito más de minutos. Muchísimas gracias, te reitero, por la invitación. Eh, el comentario sería final a todos los que estén interesados en las tecnologías. No tengan miedo, atrévanse. Es un área muy bonita, es un mundo con diferentes vistas, es un mundo muy interesante. Cuando uno está inmerso en él, los pequeños pasos y los pequeños logros son alegrías demasiado grandes y
pues Costa Rica es un país que se sustenta en la educación, ¿verdad? Para el desarrollo de la movilidad social de las personas, y las tecnologías definitivamente es un camino a seguir para aquellos que quieran crecer, ¿verdad? Y no me refiero solo al nivel económico o una cosa así, ¿verdad? Porque no, no todos ganan millones, tal vez un concepto erróneo que pueden tener muchos, ¿verdad? Claro. Pero es un campo que genera empleo, es un campo que genera muchas satisfacciones y te da la oportunidad de conocer muchas buenas personas. Creo que en esta área tenemos compañeros, colegas con una calidad humana impresionante. Gracias nuevamente, Ana. Tengo que despedirme y cambiar mi saludo. Entonces voy a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y, como siempre, 100% positivos, que era una frase que usaba hace tiempo, si la había dejado usar. Entonces voy a cerrar con eso. 100% positivos. Gracias. Gracias, chao, nos vemos y nuevamente compartan y suscríbanse al canal para que estén atentos de todos los podcasts de TED Digital. Gracias, Ana. Gracias, Randy. Chao. Esperamos los temas fueran de su agrado. Les deseamos una semana con mucha salud, fuerza y unión con sus seres queridos.